este vídeo de la serie de tolerancias geométricas GD&T hablaré de las dimensiones básicas. Basic Dimensions, según su denominación en norma ARME, o dimensiones teóricamente exactas, Theoretically Exact Dimensions, TED, según su denominación en norma ISO. Mi nombre es Jordi Sancho, de SG Formación. Quiero comenzar resaltando nuevamente que tolerancias geométricas es una filosofía de diseño y por tanto debe tenerse en cuenta desde que las piezas comienzan a ser diseñadas y que debe mantenerse en todas las fases de desarrollo, pasando desde diseño a la industrialización, a producción y por supuesto a control de calidad. Conocer qué son y cómo se aplican las dimensiones básicas es lo primero que debemos tener en cuenta cuando nos enfrentamos con tolerancias geométricas, ya que se utilizan en varios e importantísimos procesos de acotación. Las dimensiones básicas son dimensiones o coordenadas teóricamente exactas que nosotros deberemos respetar. Estas cotas, por definición, nunca tienen tolerancia y para visualizarlas se sitúan dentro de un recuadro. Podemos clasificarlas principalmente en tres grupos. Un primer grupo de dimensiones básicas de ubicación de los puntos de referenciación. Un segundo grupo de dimensiones básicas que limitan zonas de aplicación. Y un tercer grupo de dimensiones básicas que aplican a una tolerancia geométrica. Vamos a ver qué son exactamente en cada caso. Como primer grupo, las dimensiones básicas de ubicación de los puntos de referenciación. Como veremos en próximos vídeos, lo primero a tener en cuenta en una pieza es ubicar a esta dentro de un espacio tridimensional, un espacio de coordenadas. Para ello se deberán definir unos puntos de alineación que deberán estar reflejados en el plano. Todas las dimensiones que posicionen estos puntos serán siempre dimensiones básicas. Por tanto, estas dimensiones básicas no hacen referencia a ninguna geometría o característica física de la pieza, sino que en realidad son instrucciones a cumplir. Dicho de otra forma, son un input que se deberá o deberemos respetar. Estas medidas deben respetarse exactamente sin ninguna tolerancia. Serán, por tanto, dimensiones no medibles, una coordenada exacta donde apoyarse para referenciar la pieza. Por tanto, no deberán reflejarse en un informe de metodología, ya que son una instrucción que debe ser cumplida. Siempre será una buena práctica explicar al inicio del informe cómo se ha referenciado la pieza, donde sí haríamos mención de estas dimensiones básicas. Pasemos al segundo grupo, dimensiones básicas que limitan zonas de aplicación. En ocasiones, ciertas cotas o características deben cumplirse en una zona específica de la pieza y no en toda la geometría, ya que funcionalmente no es toda la geometría la que actúa. En estos casos,
la zona de aplicación debe indicarse en el plano por medio de dimensiones básicas. Por tanto, volvemos al concepto del punto anterior, en lo que se refiere a que son instrucciones o inputs a respetar a la hora de verificación de la pieza. Volvemos, por tanto, al concepto de cotas no medibles, ya que nuevamente se tratan de una instrucción que debemos respetar. Igualmente, será un caso en el que no es necesario reflejar la dimensión básica en un informe de metodología, ya que son coordenadas exactas que deben ser respetadas en la verificación. Lógicamente, nunca estará de más hacer mención de ellas en las observaciones de la dimensión afectada, para así dar mayor consistencia al informe. Pasemos ya al tercer grupo, dimensiones básicas que aplican a una tolerancia geométrica. Algunas características de tolerancias geométricas requieren que vayan asociadas a una o más dimensiones básicas. En estos casos, aunque continúa siendo cierto que son coordenadas teóricamente exactas, esto hace referencia al valor teórico y, por tanto, ubicación de la tolerancia a aplicar, pero sí que la geometría real tendrá un valor diferente. Es por esto que podemos decir que en estos casos la dimensión básica sí que tiene tolerancia, pero esta tolerancia es precisamente la tolerancia geométrica, por lo que el análisis definitivo de cota dentro o fuera de tolerancia no deberá realizarse por la dimensión básica, sino que debe realizarse por la tolerancia geométrica. Como ejemplo, una tolerancia de posición verdadera en diámetro va acompañada de dos dimensiones básicas. Lo veremos en próximos vídeos. En este caso, las dimensiones básicas sí que hacen referencia a alguna geometría física de la pieza y, por tanto, cuando se mida la posición del centro de este diámetro, en sus coordenadas reales no coincidirán exactamente con las dimensiones básicas. De todas formas, no deberemos determinar pieza buena, pieza mala, analizando de forma individual sus dimensiones básicas. En realidad, estas dimensiones básicas, como decíamos, sí podríamos considerar que tienen tolerancia, pero esta es la tolerancia geométrica de posición verdadera y deberán analizarse en conjunto. En estos casos, el valor real de la dimensión básica sí debe aparecer en el informe de metodología, aunque no valorando como bueno o malo, ya que esta valoración debe realizarse a través de la tolerancia geométrica a la que está asociada. El valor real deberá aparecer en el informe, junto a la tolerancia geométrica a la que está asociada. Esto debe ser así, ya que si está fuera de tolerancia, la forma de corregir el error es por medio de la información que nos dan las desviaciones entre la coordenada real con sus respectivas dimensiones básicas. Soy consciente que ahora, sobre todo este último caso, puede quedarnos confuso, pero no os preocupéis. Todo esto lo iremos viendo en vídeos posteriores, con distintos ejemplos. Lo que más me interesa en estos momentos es que quede muy claro que las dimensiones básicas son dimensiones a respetar sí o sí. Este concepto es importantísimo. Una consideración muy importante es que en los últimos tiempos la tendencia es a minimizar la información en los planos 2D y cada vez darle más peso al modelo matemático 3D. La tecnología actual
nos permite perfectamente poder trabajar con el mismo modelo 3D a toda la cadena productiva, desde el diseño, pasando por industrialización y finalizando en verificación, únicamente teniendo en cuenta las capas del modelo 3D. Esto lleva a que los planos 2D cada vez pierdan más peso y queden relegados cada vez más a información complementaria, o cuando menos se reserven únicamente para la referenciación y cotas más importantes o críticas. En la actualidad, lo más común es que en los planos 2D exista una nota en que especifique algo como lo que no esté acotado en el 3D o modelo matemático es referencia. Esto afecta indiscutiblemente entre las dimensiones básicas, ya que si estas no están especificadas en el plano 2D, las deberemos obtener del fichero 3D. Como veis, vamos a ir avanzando poco a poco, y así poder asimilar mejor los conceptos y no realizar vídeos excesivamente largos para que sean una serie de vídeos amenos, aunque tratemos temas que puedan parecer por complejos, tediosos y aburridos. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle al like y si no quieres perderte los siguientes, suscríbete al canal. Te espero en el próximo vídeo, donde comenzaré a hablar de algo tan importante como la referenciación.